La paz de Dios. Dios les bendiga abundantemente, amados hermanos de la Congregación Renuevo de Dios. Saludo también a los doctores del Hospital Gea González, a mis hermanos en la fe de Tlaxcala. Que Dios les bendiga abundantemente. Hasta aquí, hermanos, Dios nos ha ayudado de hermosa manera. Hemos recibido de su gracia bendiciones abundantes. Por eso, hermanos, debemos de estar ocupados en los negocios que nos conviene estar ocupados. Así pidiéndole a Dios que nos ayude, que su Santo Espíritu nos guíe. Pero necesitamos estar atentos a la voz de Dios, a la ayuda que Dios envía por medio de su Santo Espíritu. Bendito Dios, te damos muchas gracias porque nuevamente, Señor, podemos exponer tu santa palabra. Es una bendición, Señor, exponer tu santa palabra, Señor. Pero también, Señor, es una bendición escucharla, poner atención a lo que tu palabra santa nos dice. Sí, bendito Dios, te ruego, Señor, por mis hermanos en la fe, que estén atentos a tu palabra. Estar atentos quiere decir oír y obedecer lo que tu palabra santa nos enseña. Por favor, Señor, que estemos atentos, que nada nos distraiga, porque para ti es la honra, para ti es la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo suplicamos. Amén. Bendito sea nuestro santo Dios. Y vamos a leer, hermanos, en la palabra de Dios. En la palabra de Dios, ¿sí? No hay otro libro mejor que la Santa Biblia, ¿sí? Aunque la ataquen, aunque quieran destruirla, jamás podrán, porque es palabra viva, del Dios vivo, del Dios eterno, del único Dios vivo y eterno y santo. Aleluya. En el Evangelio según San Mateo, leemos en el capítulo 24, verso 35. Leemos 2 veces, por favor, hermanos, sí. Así dice la bendita palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, la palabra de Dios es eterna, porque Dios es eterno, es omnipotente, y la palabra de Dios es poderosa. Aleluya. Bueno, nuestro tema, hermanos, nuevamente, Biblia. Porque ya dijimos la vez anterior, que aún no saben, pero el mes de agosto es el mes de la Biblia, ¿sí? Entonces, dice un refrán: honor a quien honor merece, ¿sí? Y la palabra de Dios es santa, y la Biblia es santa. Aleluya. Y nuevamente nuestros objetivos: léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo, y póngala por obra para ser santo, ¿sí? ¿Qué nos enseña la Biblia, hermanos? Léala para ser sabio. En la palabra de Dios encontramos sabiduría, y es sabiduría celestial, no sabiduría humana. La sabiduría humana, dice el santo libro, es diabólica, pero la sabiduría de Dios es divina, eterna, perfecta. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Perdón, según en el tiempo de Juan el Bautista, del Señor Jesucristo, el que leía 3 libros se hacía sabio. El que leía 3 libros se hacía sabio, ¿sí? En la Santa Biblia tenemos 66 libros, hermanos. ¿Imagina si los leemos todos con oración, con entendimiento, con un corazón dispuesto a leer y escuchar la palabra de Dios? La palabra de Dios nos habla, ¿sí? Entonces debemos de estar atentos, ¿sí?, a lo que la palabra, por su Santo Espíritu, nos enseña. Y crea en ella para ser salvo. Es importante creer en la palabra de Dios, hermanos, sí, porque si no crees, sin fe es imposible agradar a Dios. Creer es tener fe, ¿sí?, en ella para ser salvo. ¿Salvo de qué? De mis pecados, de la condenación eterna, porque por mis pecados, por nuestros pecados, merecemos
la muerte eterna, o sea, la condenación eterna, o sea, la separación total, absoluta por la eternidad del Dios vivo. Y bueno, hermanos, eso nadie quiere, estar en... El lago de fuego existe porque lo dice la palabra de Dios. Dicen que el infierno no existe, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios no miente. El Señor Jesucristo dijo que todos los desobedientes irían al lago de fuego. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Leer, creer en la santa palabra de Dios para salvarme de la condenación eterna. Y por la palabra de Dios, por creer en ella, recibo el perdón de mis pecados y la vida eterna por medio del Señor Jesucristo, de su sacrificio en la cruz del Calvario, ¿sí? Y póngala por obra para ser santo. Debemos practicar la palabra de Dios, lo que nos enseña, ¿sí? La regla de oro, hermanos, ¿sí? Es una preciosa enseñanza de la palabra de Dios. Aleluya. Dice el santo libro, la palabra bendita de Dios, aleluya. En el mismo Evangelio según San Mateo, leemos, hermanos, en el capítulo 7, verso 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Sí? Esa es la ley. ¿Sí? Todo lo que el hombre siembra, eso segará. Sembremos amor, hermanos. Sembremos obediencia para que nuestros hijos hereden bendiciones de Dios. No es fuerza que hereden dinero. Si lo tiene, bueno, pero más las bendiciones de Dios son eternas, son perfectas. Las bendiciones de Dios las da nuestro Padre Santo. Aleluya. Bueno, hermanos, entonces seamos obedientes y entendidos. Vamos a leer la palabra de Dios para ser sabios. Vamos a creer en ella para salvarme. El Señor Jesucristo murió para salvarme. Él me compró, Él quitó mi pecado, ¿sí? Con su sangre vertida en la cruz quitó mi pecado, ¿sí? Y lo voy a poner por obra, es decir, obedecer a sus mandamientos, a sus enseñanzas. Bendito sea su santo nombre. La santa palabra de Dios es poderosa. Aleluya, ¿sí? La santa palabra de Dios es poderosa. Dice el Salmo 33, verso 6. Aleluya. Salmo 33, verso 6. Así dice la bendita palabra de Dios, hermanos. Sí. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Aleluya. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Por la palabra, solo la palabra de Dios es poderosa. Y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Todo el ejército de ellos, de los cielos y de la tierra, por el aliento de su boca. Aleluya. Sí. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Aleluya. Sí, aleluya. Es verdad. Sí, la palabra de Dios es verdad. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Él de su voluntad. Sí. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. Sí. Esto está en Santiago, la carta a Santiago, capítulo 1, verso 18. Sí. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Somos renacidos por la palabra poderosa de Dios, hermanos. Sí. Tenemos esa bendición. Aleluya. La palabra de Dios es viva. Sí. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esto está
en la carta de Pedro, la primera carta, capítulo 1, verso 23. Por la palabra viva. Sí, hermanos, la palabra es viva y eficaz. ¿Sí? No es letra muerta, es palabra viva, porque Dios que nos las da es vivo, es eterno, es omnipotente, es sabio, aleluya. ¿Sí? Es palabra viva, hermanos, también, sí, y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra, aleluya, hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todo eso es la palabra de Dios. ¿A dónde me esconderé de tu presencia?, dice el salmista. ¿A dónde? En todas partes lo llena la presencia de Dios. Ya he dicho otras veces, aún en los antros de vicio está ahí la presencia de Dios, porque Él lo llena todo, pero está para juicio. Que Dios nos libre de la ira divina, hermanos. Es amor, perfecto amor, pero también es divina. ¿Quién estará? ¿Quién podrá estar delante del Dios vivo? Cuando recompense a los desobedientes, cuando dé el pago a los desobedientes. Bueno, hermanos, sí, la palabra de Dios es viva, es eficaz. O sea, cumple su cometido, sí. Es verdadera. Todo lo que está ahí resulta, sí, para nuestra ayuda. Y más cortante que toda espada de 2 filos, sí. Más cortante que toda espada, sí. Una espada de 2 filos, imagínense, y penetra hasta partir el alma. Esa palabra, sí. Un cuchillo puede cortar un objeto, pero la palabra de Dios, semejante a una espada de 2 filos, penetra hasta el alma. ¿Sí? ¿Usted conoce su alma? Dios sí la conoce, hermanos, sí. Por eso sí, debemos de cuidar nuestra salvación con temblor, para que nuestra alma y espíritu son sinónimos. Entonces vaya, regrese a Dios que nos dio el hálito, el espíritu, y regrese a Dios, aleluya. Sí. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Él conoce lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, aleluya. Y las coyunturas, todo lo conoce Dios, hermanos, sí, penetra su alma, su palabra, Señor, perdón, sí. Y los tuétanos, adentro de los huesos están los tuétanos, hasta ahí penetra la palabra bendita de Dios, sí. Y discierne los pensamientos, discierne, entiende, puede entender, ¿sí?, los sentimientos, ¿sí?, los pensamientos, ¿sí?, y las intenciones del corazón. Todo lo sabe Dios. Dice la palabra de Dios que antes que pidamos, antes que hablemos, Él ya sabe de qué tenemos necesidad. Aleluya, bendito sea su santo nombre. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿sí?, más cortante que espada de 2 filos. Sí, penetra, porque es palabra santa, palabra viva. Por eso es hermoso cuando nos dedicamos un tiempo todos los días a leer la palabra de Dios. Lea un capítulo. Si puede leerlos, léalos. 3, léalo, ¿sí? Su espíritu se alimentará y estará vivo también. Aleluya. Para estar atentos, para oír el sonido de la final trompeta, cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Aleluya. La palabra de Dios es fiel. Aleluya. Sí, aleluya. La palabra de Dios es fiel. Se cumple al tal. Sí. ¿Sabe usted? Un ejemplo. La báscula, la de 2 balanzas, ¿sí?, tiene una crucecita, ¿sí? Y cuando es exacto el kilo, el peso, ¿sí?, el fiel está en medio, ¿sí? Entonces, así es la palabra de Dios. Es fiel, es recta, es justa.
a la palabra de Dios, aleluya. Sus promesas, según los eruditos, hay más de 8,000 promesas en la santa palabra de Dios. Pero bueno, mi humilde opinión es que hay mucho más, hermanas. Es toda la palabra es bendita y es promesa, es bendición para nosotros, para el que la lee. Por eso es importante que la leamos, hermanos, ¿sí? Todas sus promesas son verdades eternas, perfectas, aleluya. La palabra de Dios es eficaz, es verdadera, es santa, aleluya, porque Él es santo, porque Él es verdad, sí, y porque nos ama, aleluya, sí, Él es santo. Nosotros también tenemos que ser santos si nombramos al Padre Eterno. Cuando decimos Padre nuestro, somos sus hijos, es nuestro Padre. Entonces, si Él es santo, tenemos que ser santos también, aleluya. La palabra de Dios es amor, hermanos. La palabra de Dios es amor. Sí, leemos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, en el verso 16. ¿Sí? Ahí, hermanos, los que conocen también, dice que ahí la palabra de Dios está condensada, todo el amor y el poder de Dios, ¿sí? Y la salvación, ¿sí? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, está en ese texto maravilloso, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué pasa? No se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya, nos libró del infierno. Por causa de nuestros pecados teníamos que ir al infierno separados de Dios eternamente. Tal es el amor de Dios que envió a su Hijo para rescatarnos y por medio de su sacrificio pudiéramos obtener el perdón de nuestros pecados, claro, creyendo en ese sacrificio cruento y vicario. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es amor. Ahí está condensado todo el amor de Dios, todo el poder de su palabra, toda la palabra de salvación, sus promesas eternas, porque de tal manera amó Dios al mundo, es decir, al hombre, que dio a su Hijo unigénito en propiciación para que fuéramos libres, salvos, lavados con su sangre preciosa. Aleluya, bendito sea su santo nombre, gloria a su santo nombre. La palabra de Dios es salvación, aleluya. Porque dice en el mismo evangelio, en el mismo capítulo, ¿sí? De 3:16, aleluya, de Juan, ¿sí? Leemos, ¿sí? Leímos el capítulo 3, el verso 16. Ahora vamos a leer el capítulo 3, verso 17, ¿sí? Que dice así, aleluya. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es decir, el hombre sea salvo por medio del Hijo de Dios, que vino a tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Aleluya. Y dice el 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Sí. Creer en él, en su obra perfecta, en el amor de Dios, envió a su Hijo. Sí. Pero también dice la palabra de Dios en el 19, léalo por favor. Sí. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No quisieron recibir la palabra de Dios, sí. Quisieron seguir en lo oculto, en las tinieblas, en su pecado. Pero Dios es amor, y al que cree es salvo. Aleluya. No envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, no, hermanos, todo lo contrario.
para que el mundo sea salvo por él. Aleluya. Bueno, es también palabra de perdón. Gloria a su santo nombre. De este dan testimonio todos los profetas, es decir, del Señor Jesucristo. De este dan testimonio todos los profetas, y todos los que en él creyeren recibirán el perdón de pecados por su nombre, por el nombre de Jesucristo. Aleluya. ¿Sí? Es palabra de perdón. De este, dice el santo libro, de este dan testimonio todos los profetas, y todos los que en él creyeren recibirán el perdón de pecados por el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Esto está en Hechos 10, 47. Hechos capítulo 10, verso 43. El perdón es solo a través del Señor Jesucristo. Es el único. Sí. Por eso lo mataron, porque decían que él perdonaba pecados. Cuando le dijo a aquel paralítico, toma tu leche y vete, tus pecados te son perdonados. Sí, por eso lo mataron, porque se decía hijo de Dios. ¿Pero por qué? Porque no leían las santas escrituras, no leían la palabra de Dios. Por eso no se enteraron que el Mesías llegó a este mundo. Dice, porque vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron, ¿sí? A lo suyo, a su amor, a su mundo, perdón, ¿sí? Mas a todos, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. A lo suyo, a su amor, a su mundo. Y los suyos, los judíos, sus hermanos de raza, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya, por la palabra de Dios. Aleluya. Entonces, hermanos, la salvación solo es a través del Señor Jesucristo. El perdón es posible, ¿sí? Por el Señor Jesucristo, que amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿sí? El perdón es posible porque el Señor Jesucristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto léalo en Efesios 5, 25 y 27. Amó a la iglesia. Por eso recomienda que así deben de amar los esposos a las esposas, ¿sí? En ese amor santo, limpio, puro, verdadero. Aleluya, sí. La palabra de Dios es justicia, sí. El cual, dice la palabra de Dios, se entregó por nuestras transgresiones, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, aleluya, para nuestra justificación. La palabra de Dios es justicia, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Léalo en Romanos 4:25. Aleluya. Y dice la palabra de Dios, y siendo justificados gratuitamente por su gracia, siendo justificados gratuitamente por su gracia, aleluya, mediante la redención que es en Cristo Jesús, siendo justificados por su divina gracia, mediante la redención, mediante el sacrificio del Señor Jesucristo, aleluya. De fe. La palabra de Dios es fe. Después, este verso es maravilloso también, hermanos. ¿Qué pudiéramos decir? ¿Qué libro, qué texto te satisface más el corazón? Yo creo que todos, hermanos, porque si ponemos atención,
Toda la palabra es de Dios, es divina, es santa, es poderosa. Dice, palabra de fe. Esto está, todos lo sabemos, en Hebreos 11:1, aleluya. El maravilloso libro de los Hebreos, aleluya. Carta a los Hebreos. Después, la certeza de la fe. Después, la certeza. La fe es la certeza de lo que no se ve. Es la convicción de lo que no se ve. Aleluya. Bendito sea su santo nombre. Leemos, hermanos. Sí, gloria a su santo nombre. En Hebreos capítulo 11, verso 1. Después, la certeza de lo que se espera. La fe es la certeza. Ya lo tengo. Ya es por fe. No lo voy a esperar. A ver si Dios me contesta. No. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque dice en otra parte, lo que se ve, ¿para qué lo esperamos? Si ya lo estamos mirando, no. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué esperamos, hermanos? ¿Y qué es la certeza? Que el Señor Jesucristo venga por su iglesia, seamos arrebatados, sí. La convicción de lo que no se ve, no lo vemos, pero sabemos, por cierto, por verdad, que la palabra de Dios se cumple y viene por su iglesia. Bueno, y si vamos antes, sí, si nos toca dejar este mundo antes, también dice la palabra de Dios, los muertos en Cristo, no en otra cosa. No en la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana, no. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que quedemos, los que estemos vivos, seremos arrebatados en el aire para recibir al Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea su santo nombre. No mirando nosotros las cosas que se ven, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aleluya. Sí. Usted léalo en el 2 de Corintios 4:18. Es palabra de consuelo. Aleluya. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Ella, ¿cuántas veces nos ha consolado la palabra de Dios? Y el mismo texto, en el momento que lo leemos, es consuelo. Y solo lo vuelvo a leer en otra ocasión, la misma palabra de Dios, por eso es viva. Porque en el otro asunto que ahora estoy leyendo, antes fue mi consuelo. Ahora pasa el tiempo, los días, no sé, las semanas, y la vuelvo a leer. Y esa palabra me da consuelo otra vez en el momento preciso que yo necesito esa palabra. ¿Sí? Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Aleluya. Es una parte, hermanos, del santo libro que a mí me llena, me satisface, hermanos. Sí, está en el Salmo 119, esta palabra. Sí, y es una palabra hermosísima de la palabra de Dios. Es un texto hermosísimo. Sí. Dice 119. Voy a compartir, hermanos. Sí. Es algo que me llena, me satisface, me da consuelo esa palabra hermosa. Aleluya. Dice así, del 49 al 56. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley.
Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Y luego dice del 57, sí, mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tu palabra, tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Aleluya. Enséñame tus estatutos. Es hasta el 54. Del 49 hasta el 54 del Salmo 119. Aleluya. Léala, hermanos, deleítese en la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? De toda palabra el creyente se alimenta. Aleluya, sí. Es pan del cielo. Hermanos, la palabra de Dios es pan del cielo. Aleluya. Nutra su alma, su espíritu, aún su carne. Dice el salmista, aún mi carne te ha de alabar porque he visto la gloria de Dios. Entonces, hermanos, sí. La palabra de Dios es hermano. Y podemos enumerar, hermanos, toda una vida, todo un mes, estuviéramos hablando de lo que es la palabra de Dios, hermano. Pero bueno, la palabra de Dios es el todo de los redimidos. Por eso, hermanos, sí, les recomendamos, les exhortamos a que lean la palabra de Dios. Aleluya. Toda escritura proviene del soplo de Dios. La plena inspiración de todo el Antiguo Testamento y por implicancia toda la escritura, es decir, el Nuevo Testamento también, ¿sí? Toda escritura proviene del soplo de Dios, porque los santos hombres escogidos por Dios fueron inspirados por el Santo Espíritu para escribir lo que el Espíritu Santo les dictaba, sí. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra y poder entrar a la presencia de Dios. Aleluya, ¿sí? Leemos, hermanos, en el 2 de Timoteo, verso 3, 16 y 17, dice así, lo sabemos, hermanos. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, los redimidos, ¿sí?, sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Porque los hijos de Dios damos fruto del Espíritu. Ya las obras carnales ya no, ni nos satisfacen, ni nos interesa. Todo está, nuestra vida es espiritual, sobrenatural, a las plantas del Señor Jesucristo. Toda escritura proviene del hálito de Dios. Toda la escritura proviene del hálito de Dios. Sí. Lo único que resta es que el hombre la acepte o no. Tenemos libre albedrío. Hay quien no la acepta y Dios respeta. Porque nuestro Dios, el Señor Jesucristo, es un caballero. Entonces, sí, toda la escritura, sí,
proviene del hálito de Dios. Lo único que resta es que el hombre la acepte o no. Dado que salió de los labios de Dios, es infalible y terminante. La palabra de Dios es infalible porque salió de los labios, de la boca, y más que de la boca, del corazón. El Santo Libro nos enseña, hermanos, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y qué estaba lleno el corazón de Dios? De amor, de perdón. Por eso envió a su Santo Hijo, porque de tal manera amó Dios. Sí, entonces, sí, del corazón de Dios habló su boca, sus labios, sí, de tal manera que la palabra de Dios es infalible y terminante, sí. Pues no hay error en ella. No hay error posible, hermanos, porque la inconsistencia en la persona de Dios. No hay error, no hay pecado. ¿Sí? Es inconsistente. El pecado es consistente, el hombre es consistente. Pero la palabra de Dios es perfecta. Aleluya. Toda escritura, toda escritura es inspirada por Dios. Eustos, de dos vocablos griegos. Teos, que significa Dios, y neo, respirar. La escritura es la propia palabra de Dios. La escritura es la propia palabra de Dios, de lo que abunda en su corazón, es la palabra de Dios. Sí. La palabra de Dios es la expresión de la sabiduría de Dios. Esta es su sabiduría. Y la sabiduría de Dios es el Señor Jesucristo. Aleluya. La palabra de Dios, sí, es la expresión de su sabiduría y del carácter de Dios. Por eso puede dar sabiduría. Encontramos en la carta a Santiago, ¿sí? El que no tenga sabiduría, demándela a Dios. Señor, dame entendimiento, dame de tu sabiduría. ¿Y qué dice en Proverbios? ¿Sí? El que adquiere sabiduría, adquiere lo mejor de la vida, porque la sabiduría es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es el Señor Jesucristo. Aleluya. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De esto dan testimonios Pedro, el apóstol Pedro y el apóstol Juan en sus cartas, ¿sí? Porque dice, hablamos, no fábulas, no mentiras, si lo que nuestros ojos vieron y nuestras manos palparon, porque ellos estuvieron, ¿sí? En los 3 años de ministerio de esta tierra del Señor Jesucristo, los apóstoles estuvieron los 12, y entre ellos pues estaba el apóstol Pedro y el apóstol Juan. Por eso dice, lo que nuestros ojos vieron y nuestras manos palparon. ¿Qué vieron, hermanos? ¿Qué vieron? Pedro y Juan, ¿qué vieron? ¿Sí? En la transfiguración, ¿qué vieron? Al Señor Jesucristo transformado, ¿sí? Hablando con Elías y Moisés, porque Dios es Dios de vivos, no de muertos. Entonces, ¿qué vieron? Eso testifican. ¿Qué vieron? Que sus vestiduras eran blanquísimas, ¿sí? Y su rostro resplandecía. Ese es el Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, hermanos, Él puede dar sabiduría y vida espiritual por su palabra viva y eficaz, y porque es palabra de Dios, es el aliento de su boca, la vida misma de Dios, ¿sí? Lo dio en su palabra, ¿sí? Él quiso expresar para darse a conocer entre los humanos, entre su creación. Entonces, Él puede dar vida espiritual.
Si demandamos sabiduría, también nos da vida espiritual. Aleluya. Mediante la fe, por supuesto, mediante la fe en Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. La Biblia es testimonio verídico e infalible. La Biblia es testimonio verídico e infalible de Dios. Testimonio, Él está dando testimonio en su palabra, en la Santa Biblia. Sí. Es el testimonio verídico e infalible de la palabra de Dios. De su actividad salvadora por medio de la palabra conocemos que envió a su Hijo para el perdón de nuestros pecados. Por medio de la palabra, su actividad salvadora para la humanidad. Por supuesto, en el Señor Jesucristo, nuestra fe en el Señor Jesucristo. Por eso las Escrituras es incomparable. La Escritura, el amor, la salvación, todo proviene de Dios. Es incomparable. Aleluya. Bendito sea su santo nombre. La palabra de Dios es para siempre. Sí. Es para siempre, es eterna. Sí. Gloria sea su santo nombre. No hay palabra, hermanos, no hay palabra ni declaración de instituciones religiosas que puedan igualar la palabra de Dios. No hay nadie, ¿sí? Nadie puede declarar lo que ya está declarado en la santa palabra de Dios. Aleluya. ¿Sí? Entonces, hermanos, tenemos que toda la Escritura es útil para enseñar, hacer. ¿Enseñar qué es? Aprender, ¿sí? Vamos a aprender de la palabra de Dios, hermanos, ¿sí? Vamos a aprender del santo libro, ¿sí? Para enseñar, ¿sí? La palabra de Dios es útil para enseñar, ¿sí? Para nacer, para hacer que alguien, para hacer que alguien aprenda algo, dar ejemplo. El Señor Jesucristo es nuestro ejemplo en todo. Para redarguir. Sí, la palabra de Dios es para redarguir. Censura el pecado y a los pecadores que no siguen la palabra de Dios. Sí. Para censurar la vida equivocada de los hombres que siguen el mal, ¿sí? Y el pecado. Para corregir, colocando todas las cosas en su perfecto lugar. Para corregir, ¿sí? Nos enseña, nos corrige, ¿sí? Para corregir todas las cosas en el lugar correcto. Para instruir, educa, nos disciplina. Es justicia, tanto la justicia que es inherente a Dios como la justicia conducta que Dios espera de los suyos. La justicia de Dios es divina, pero también espera que los que hemos aprendido de su palabra de Dios, ¿sí? sea, ¿sí? una conducta que Dios espera de nosotros. ¿Sí? Buenas obras, ¿sí? Buenos modales, buenos pensamientos, buenos sentimientos. Aleluya. Una vida totalmente transformada, renovada y sobrenatural. Aleluya. Dios espera, sí, que el hombre de Dios sea perfecto en el sentido de lo completo humanamente, sin que falte nada. El Espíritu de Dios nos prepara por medio de la palabra para que seamos perfectos, ¿sí? Enteramente, enteros, completos, no nos falta nada, ¿sí? Bien equipados
para toda buena obra y esperar por fe estar en la presencia de Dios. La paz de Dios, hermanos. Dios les bendiga abundantemente. Bendito sea su santo nombre. Hermanos, quisiera, ¿sí?, entonar con ustedes, ¿sí?, un himno muy hermoso. ¿Sí? Perdón. Un himno hermoso de la palabra de Dios. Aleluya. 244. En el himnario que siempre usamos, hermanos, ¿sí? No sé, en el nuevo himnario, no sé, Señor. Búsquelo por el abecedario. Santa Biblia para mí. Y así dice: Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi dudar y me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Eres inefable voz del Espíritu de Dios, que vigor al alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y del pecar. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Él nos va a guiar aún más allá de la muerte. A su santo nombre, gloria. Señor, te damos muchas gracias por este momento, Señor, que hemos estado, Señor, ocupados en los negocios que nos conviene estar ocupados. Gracias, Señor. Bendice, Señor, esta exposición de tu santa palabra. Bendícenos a nosotros. Tu palabra es bendita y santa. Señor, bendícenos a nosotros para que estemos atentos y seamos oidores y hacedores de tu bendita y santa palabra. En el nombre de tu santo Hijo Jesucristo lo pedimos, Padre Santo, todo para honra y gloria de tu santo nombre. Amén y amén. La paz de Dios, hermanos. Dios les bendiga abundantemente.